Tenemos al periodista independiente más importante de España, del mundo de la Fórmula 1. Y creo que no estoy exagerando, aunque él piense que sí o que vosotros penséis lo mismo. Pero solo hay que ver su presencia en redes sociales y la influencia que tiene. Y además, sobre todo, lo que siempre me ha sorprendido, las dos veces que le he entrevistado, yo no le conocía, la primera vez que hablé con él, es la enorme capacidad que tiene para expresarse de una forma milimétrica e impresionante. Bueno, don José Manuel, don Zapico, don Virutas de Goma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gordo y mayor, pero lo llevo muy bien. Sobre todo cuando estoy en tu programa, que me siento en casa y siempre charlamos de cosas que creo que son interesantes, no solamente para la gente que le gusta la Fórmula 1 o el deporte, sino porque aquí siempre se aprende algo. Y cuando charlamos, pues bueno, siempre hay algo que aprender, ¿no? Y esto es muy importante. El mundo de la Fórmula 1, el extraordinario mundo de la Fórmula 1, del deporte, uno de los deportes que más dinero mueve. Vamos a hablar de las anécdotas que, bueno, Virutas tiene muchísimas. Me contó una que no sé si la va a poder contar. Yo le dejo ahí caer la pelota y que él decida. Bueno, ya sabéis, los locos del volante. Buscáis JM Zapico en Amazon y os aparecen todos sus libros, por cierto. Pero me contó una anécdota de José María García que yo no sé si va a tener permitido contarla aquí. ¿O no? No, esa en privado sí, pero en público no podemos. Porque si la cuenta, a lo mejor ya el primer episodio de YouTube ya recibo una llamada y me quedo sin canal de YouTube. Y a él ya le despiden de Canal Sur. Sí, es verdad. Pero bueno, es una anécdota buenísima. Hay muchas. Mira, en mi ordenador, esto lo cuento cada poco. Un día me van a hackear el iMac y se van a meter en una carpeta que tengo que se llama Aquí hay dragones. Entonces, Aquí hay dragones. Aquí tengo un chorro de documentos. Si yo publico el 10% de lo que tengo metido, lo tengo guardado, en serio. Lo tengo ahí guardado para que no se pierda, porque si alguien no toma nota y no lo almacena en algún sitio, va a desaparecer. Para siempre va a ser una desgracia. Pues cuando se mueran todos los protagonistas y cuando me muera yo, pues me imagino que se publicará. Y entonces, oye, me tienes que enviar una copia de esa carpeta algún día, ¿eh? Esa carpeta hay como para escribir un libro de 400, 500 páginas. Si yo publico hoy la cuarta parte de ese libro, a mí no es que me caiga una colección de denuncias. A mí me mandan directamente un sicario a que me arranque las piernas, como Chewbacca, me arranque los brazos. Pero oye, ¿son todas las anécdotas como la que me contaste por teléfono de José María García? ¿O esa es muy amable. Hay otras que ¿esa es la de las amables? Bueno. Sí, bueno. Cosas con chicas, cosas de dinero. Con chicas. Te puedo decir que hay pilotos que han perdido carreras por haber estado hasta una hora exacta de día con una chica y al final el dirigente no estaban en forma. No te puedo contar más. No me digas. Te puedo decir hasta la chica y dónde, y en qué sitio, y en qué circuito. Y no será ahora presentadora de Telecinco la chica. No sé, se me ha olvidado. No tengo ni idea. Vale. No tengo porque a lo mejor idea. presenta algún concurso o algo. Who knows? Lo siento enormemente que no podáis conocer lo que me contó don Zapico, don Virutas de Goma, sobre José María García, de una anécdota, porque me pareció brutal. Estuve riéndome. ¿Sabes cuando te cuentan algo y luego estás un día después, te viene a la mente y te ríes solo? Y la gente piensa, ¿este idiota de qué se ríe? ¿Se está riendo de mí? ¿O es... Decían los griegos que los necios se ríen solos. Pues yo era un necio. Yo me río muchísimo solo. Mira, te puedo contar una cosa. Mira, año 84, en el Cretácico inferior, yo tenía 18 años recién cumplidos. Yo trabajaba en Antena 3 de radio. Y en aquella emisora aprendí un montón de cosas. Mira, no había teléfonos móviles, no había buscas, no había nada. Había teléfonos con un cable en una mesa. Entonces, José María García, que era el locutor estrella de la cadena, tenía una colección de colaboradores en todas las provincias y capitales de donde había emisora. Entonces, la agenda de butano de José María García, Butanito, era un cartapacio de folios de 8 o 10 páginas mecanografiado, donde estaba en Álava está fulano, en Albacete, Mengano, de Cádiz, Menganito, la M de Madrid, de Málaga, donde estoy yo. Entonces,
cada colaborador tenía ponía teléfono de su casa, teléfono de la madre, teléfono del periódico. Entonces el de Málaga, el tipo de Málaga, Paco Cañete, era medio folio y ponía Bar Los Tres Caballos, Bar Martiricos, Bar Rosaleda, Bar no sé qué, eran todo bares. Su oficina estaba en los bares. Entonces, cada vez que querían conectar con él, le tienen que ir llamando de bar en bar. Y entonces el tipo, a la mediodía, cuando había el deporte, le llamaba, José, Paco, cuéntanos las novedades del Málaga. Entonces el tío empezaba a hablar y empezaban a sonar las máquinas tragaperra detrás. Porque ahora está prohibido por ley que suenen, porque eso es un rollo que llama al público y todo esto. Entonces el tipo estaba dando, el Málaga había entrenado a la Rosaleda y sonaba la cucaracha, las musiquillas que ponía las máquinas tragaperras se colaba en las crónicas. Era fantástico. Fantástico de Pues me gustaría preguntarte, para ti, visto con perspectiva, sí. ¿Cuál es tu top 5? Tus mejores pilotos de la historia. Entiendo que es difícil de decir, que es algo muy subjetivo, porque no todos han tenido tantos años los mejores coches, unos lo han tenido 3 años, otros 8 años, no han competido históricamente todos contra todos, sino en un periodo concreto. Además, la tecnología era diferente. En alguna, no hemos hablado de lo peligroso que ha sido durante alguna década conducir Fórmulas 1, porque eran uno de los deportes más peligrosos del mundo, más peligroso que el boxeo, literalmente más peligroso que el boxeo. Si se veía cuántas personas practicaban la Fórmula 1 o el automovilismo a altísimo nivel y cuántas personas practicaban boxeo. El porcentaje era de los más peligrosos. ¿Cuál es tu top 5 de pilotos? Pues mira, es una cosa en la que me da cierto miedo meterme, porque carezco del criterio para definir eso. Dices tú, eres un cagao. Tu opinión. Mira, empieza de atrás para adelante, venga, de 5. Punto número 1. Comparar a pilotos de distintas generaciones es complicado porque reglas distintas, coches distintos, entornos distintos. Segundo, tienes que meter ahí a tíos, pues tienes que sacar a otros. ¿A quién podríamos poner ese top 5? Pues Ayrton Senna. ¿El 5 no. Ayrton Senna o no vas a dar un orden? Permíteme que en ese 5 haya... Mira, Ayrton Senna podría ser uno. Michael Schumacher, tendría que ser otro. Posiblemente Alain Prost. No sé si Niki Lauda. No estoy muy seguro. Te queda un puesto. Bueno, y sin duda el más grande de toda la historia fue Juan Manuel Fangio. O sea, no os dices ni Alonso, ni Hamilton. No. Y evidentemente, ¿qué voy a decir de Verstappen o nada? A día de hoy, el mejor piloto que hay sobre el asfalto a día de hoy es Max Verstappen. ¿Tú crees que él es mejor que Hamilton y que Alonso? Hoy sí, hoy. Cuidado. Vamos a ver, los pilotos, además, los pilotos tienen que hacer 10 o 12 asignaturas de forma bien. Tienen que ser rápidos, tienen que obtener resultados. También cuenta de obtener resultados, ¿eh? Tienen que avanzar en carrera, tienen que hacer buenas salidas, tienen que dominar al compañero, tienen que clasificar bien, tienen que hacer adelantamientos, tienen que hacer 10 o 12 cosas. Y a día de hoy, el que completa más cosas probablemente sea Max Verstappen, que es un piloto racial. En su ADN está la velocidad. Es un tipo que nació rápido. Hay por ahí una subdivisión que es de Peter Windsor. Peter Windsor es un periodista muy reputado. Esta idea no es mía, es de él. He de ser honesto. Yo la aplico porque me pareció perfecta. Peter Windsor fue director deportivo de Williams, fue jefe manager de Hakkinen, de varios pilotos. Es un tío muy, muy versado. Ahora mismo tiene un videoblog, trabaja para los medios y dice que hay 3 tipos de pilotos. El piloto que nace, Kimi Räikkönen. El piloto que se hace, por ejemplo, Carlos Sainz es un buen piloto que se va haciendo, se va creando.
Y después está el piloto que nace y se hace. Y, por ejemplo, ahí podríamos meter a Michael Schumacher y a Fernando Alonso. Porque traían algo mágico dentro y después con el tiempo fueron mejorando y fueron puliendo por dentro. ¿Carlos Sainz hace magia? Hombre, yo no sé si hace magia. Lo que sí que sé es que va ganando. Cada cosa que le vas poniendo la va superando, va creciendo de forma clara y evidente. Y después Kimi Raikkonen, que era un bicho raro. Y Kimi Era Raikkonen se hablaba de que podía emborracharse, igual que Niki Lauda, ¿eh? Sí. Perdón, Niki Lauda, Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, bueno, decía, es algo público, creo que el mismo director de la escudería dijo que le tuvo que salvar de sí mismo. Sí. Hay una entrevista famosísima, un corte, que le pregunta a un periodista anglosajón al gran Raikkonen, ¿dónde estabas? Y dice, lo siento, pero I take a shit. I want to take a shit. Eso era en el homenaje a Michael Schumacher cuando Martin Brundle, que era el comentarista de la televisión británica, es el ex piloto de Fórmula 1 y uno de los comentaristas y periodistas más influyentes de la Fórmula 1, que le preguntó, oye, estaban todos los pilotos aquí en el homenaje a Schumacher, ¿no estaba? Dice, estaba cagando. Estaba muy, muy propio de Kimi Raikkonen. Era un tipo que desaparecía y aparecía de golpe en unas fotos en una página web del tío participando en una carrera de motonieves en Laponia disfrazado de gorila, ¿no? ¿Es posible que alguien sea campeón del mundo habiendo abusado de su cuerpo y su mente con alcohol? Bueno, este directamente lo decía. Hay una marca dicen que el mejor vodka no es el ruso, sino el finlandés. Y hay una marca muy, muy popular en Finlandia que se llama Koskenkorva. Él, por lo visto, le está abonado al Koskenkorva. Desde que está casado y tiene niños, creo que la mujer lo tiene firme. Y eso ya no es lo que era. Mintu. La mujer se llama Mintu. Y los chiquillos se llaman Robin y una cría. No me acuerdo el nombre ahora. Cuidado con el niño, que el niño creo que se ha empezado a subir en karting ahora. Digo, veremos a ver. Los hijos de campeón del mundo dan para mucho, ¿eh? Ha habido muchos, ¿eh? No hemos nombrado a James Hunt, que abusaba de todo, abusaba del alcohol, abusaba del trasnoche. Bueno, a James Hunt, además, tengo un capítulo muy chulo en uno de mis libros, porque el tío vivía en Marbella y el tipo jugaba al golf con Sean Connery, entre otros. Y me cuenta, para preparar el libro Los locos del volante, una vez más, hay que vender libros, Los locos del volante, que lo tenéis podéis en encontrarlo en Amazon, cualquier tienda. Buscáis Virutas de Goma. Hice 6 ediciones, se agotaron todas y ya me cansé porque lo tenía que distribuir yo por mi cuenta. Y dije, en Amazon, gano muy poco con esto, pero me he quitado encima el mochuelo de tener que estar mandando libros. Y entonces, para trabajar en este libro, tardé 3 años en hacerlo. Son 2 volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Fui a hablar al campo de golf donde él iba a jugar, que creo que, si no recuerdo mal, eran las Brisas de Marbella. Entonces el tipo me decían 2 cosas pintorescas. Dice, cada día llegaba con una tía distinta. Las tías despampanantes, siempre. Y segundo, en los campos de golf tú no puedes entrar con animales. Él tenía un permiso especial para entrar con su perro. Su perro se llama un pastor, un alsaciano, un pastor alemán, un alsaciano fantástico, que se llama Oscar, con K. Entonces el tío entraba con el perro se ponía ahí al lado, se sentaba al lado de él jugaba al golf y el perro le seguía. Y no ladraba, no metía el ruido, el perro muy tranquilo. Oscar con K. Tanto le gustaba a su perro que montó una discoteca al lado de lo que es hoy el Meliá Don Pepe. La discoteca se llamaba Oscar. Como el perro. Como el perro. Oye, pues para cerrar te quiero hacer una pregunta. Una de las cuestiones más icónicas de la Fórmula 1 es la de las rivalidades. Bueno. Senna y Prost, Niki Lauda y Hunt, Alonso y Hamilton, sí. Alonso y Schumacher, Hamilton y Verstappen, podríamos nombrar muchísimas. Sí. Para ti, ¿cuáles son las 3 rivalidades más importantes o las que más te han impactado, vivido en primera persona, tú ya siendo consciente por edad de la Fórmula 1 o ya antes de que tú siguieras el deporte? Bueno, vamos a ver, aquí hay partes. Yo conocí a Senna, conocí a Prost, tengo fotos hechas con Prost por ahí, que me las han hecho alguien, me conoce.
trabajé para Tech Heuer hace años. Yo tendría que sacar un libro de las chorradas que he hecho básicamente trabajando. Mucha gente que me sigue, bueno, escribo de Fórmula 1 hace 10 años o así, con un sorprendente éxito. Pero durante 20 años he hecho fotografías. Durante los últimos 10 años de mi carrera como fotógrafo, pues muy especializado en motor. He trabajado para una escudería y, entre otros, he trabajado para Tag Heuer durante un tiempo. Mis fotos aparecieron en catálogos de Tag Heuer y trabajé para McLaren y fotos mías fueron pósters de la escudería, entre otras cosas. He trabajado para Prost, he trabajado para el equipo de Prost, cuando él tuvo un equipo he trabajado para Toyota, he trabajado para Minardi, he trabajado para muchos equipos, sobre todo para organizadores de eventos. Es para lo que más he trabajado. Entonces tuve que tratar con estos. Entonces, sí, hay rivalidades que no he vivido, que no he palpado, pero que sí conozco. Las peores son las de los propios, las de dentro del equipo. Lo de Alonso Hamilton tuvo que ser terrible. Yo conozco parte, pero no todo. Te puedo contar alguna pequeña historia interna, que alguna no se cuenta mucho. No hay grandes misterios. Hace unos años me contactaron para escribir un libro sobre la biografía de Alonso y dije que no voy a aportar nada, que no tengo nada que contar. ¿Cómo que no? Es que, bueno, pues, viéndolo en televisión parecía como que si se odiaban, era una cosa... No, vamos a ver. Alonso en 2005 le contacta en un podium Ron Dennis, que era el dueño y factotum de la escudería McLaren. Quería hablar algo sobre Ron Dennis, por favor, permíteme al final que cuente algo sobre Ron Dennis. Quiero desfacer un pequeño entuerto tuitero. Ron Dennis en un podium, Alonso gana y dice, chaval, ¿qué? ¿Te gustaría venirte a McLaren? ¿Cómo? Alonso dice, ¿cómo? Que me está ofreciendo un contrato en el podium. Cuenta la leyenda que esto fue así. Y se ponen a negociar y efectivamente Alonso en el año 2005 ya anuncia que en 2007 va a estar en McLaren. En 2006 es su segundo título en Renault, lo corrió y lo ganó sabiendo todo el equipo entero que el año siguiente se iba a pirar. McLaren era como irte, yo qué sé, pues estar trabajando. Renault era un gran equipo, pero un equipo chiquitín, pues como Mango y Zara. Mango tiene 1000 tiendas y Zara tiene 10.000. Bueno, pues Mango es un gran sitio, pero el potente es el Zara. Pues igual. Entonces, efectivamente, se va hacia McLaren, le contratan y el tío llega allí y dice, pues yo vengo aquí, no quiero ser ofensivo, a pasearme. ¿Por qué? Llega al mejor equipo, con el mejor presupuesto, con el mejor coche. Aquel año tenía que haber ganado a McLaren. Entonces, el tío lo último que piensa es que el segundo piloto se le va a subir las barbas. Y entonces arranca la temporada, Alonso es el primer piloto y de golpe se dan cuenta de que un novato de color, o sea, es mestizo, es mulato, la madre es blanca, el padre es negro, negrísimo. Y entonces aquello es una minoría, no puede estar en contra de él, porque políticamente le viene muy bien a la Fórmula 1, porque ello aporta valores, cosa que está muy bien, está perfecto, pero resulta que el novato se le sube las barbas y es, pues, bueno, o sea, al final quedaron empatados a puntos. Empataron a puntos. Empataron a puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues 1-2, ganaba uno, ganaba otro. Entonces se dieron cuenta el Hamilton, sobre todo el padre, que fue el que más movió ahí los hilos, dijo, oye, que es que mi hijo es igual de rápido que el tío este, que muy campeón, pues este tío tiene sus huevos morenos, corren tanto como el de aquel. Entonces, ¿qué ocurre? La prensa británica se le echó encima a Ron Dennis se acojonó y dijo, igualdad, vale, bien. Ron Dennis probablemente hiciese lo que políticamente tenía que haber hecho, que fue poner igualdad entre sus dos pilotos. Políticamente era esto. Problema, si a Alonso cuentan muchas historias, que lo putearon, que le desinflaba las ruedas, que le tiraban encima cosas y se rompía el coche, que en fin. Si a Alonso le hubieran ayudado esto, aquel año, el bicampeón del mundo al que compran a golpe talonario y que llevan a McLaren para ganar títulos y tal, hubiera ganado y el rookie, en buena... Usted es el novato, usted tiene que esperarse al año que viene por lo menos. Este año te guste ganar al que tiene que ganar y usted no moleste mucho y haga de segundo piloto. Eso es lo que hubiera hecho cualquier equipo normal.
¿Qué ocurrió? Que no quisieron brear a Hamilton por temor a la prensa británica, y al no brear al británico, putearon a Alonso, al que no le dieron lo mínimo. Si Alonso hubiera sacado 2 puntos más, hubiera sido campeón del mundo él y el equipo. Y al final, Kimi Raikkonen, ahí calladito con Ferrari, pues terminó llevándose el título, pues porque sacó un punto más o 2 puntos más, sacó muy poco más. Aquel año la mejor temporada la hizo Fernando Alonso, porque perdió muchos puntos en base Sí, fue sancionado, creo, a además. sanciones, a averías, a cosas chorras. Una sanción, la sanción aquella famosa de Hungría, creo que fue en Hungría, donde se puso el coche por delante para que el otro no saliese y no hiciera la vuelta rápida. Bueno, chicarabéis ahí muy raros, internos, de política interna de la empresa, que le vinieron muy mal y le robaron los 2-3 puntos que le hacían falta. Aquel año Alonso tenía que haberse llevado el título, porque fue el que más lo mereció, el que mejor hizo la temporada. Y tenía que haberse quedado en el equipo, porque el año siguiente fue el mejor coche, el mejor equipo, y además el año siguiente Lewis Hamilton fue campeón con una performance muy floja. Al año siguiente, perdón, no ganó, ¿eh? En 2008... No ganó. 2007 fue Raikkonen y en el 2008 fue Lewis Hamilton, me parece. Que fue en Brasil contra Felipe Massa, sí. Y además fue un año muy malo de los dos, de Felipe Massa. Parecía que ninguno de los dos quería ganar el título, porque fue un índice de puntos muy bajo. O sea, lo que lograron los contendientes, Felipe Massa y Lewis Hamilton, fue muy malo. Si Alonso se hubiera quedado aquel año en McLaren, seguramente hubiera ganado de calle aquel título, seguro. ¿Tú crees que ellos tenían una mala relación? Ellos, personalmente. ¿Sabes lo que pasa? Cuando Alonso le pide cosas al equipo, porque es el primer piloto y el equipo no se las concede tal y como él cree que se las merece, Alonso tiene mala relación con el equipo. Y entonces ya hay malas caras, ya hay malos gestos, mala relación entre ellos. Hamilton es el equipo, no es su hermano, no es su mujer, no es su padre, es el equipo que no le da lo que él entiende que merece, y yo creo que lo merecía. ¿Qué ocurre? Pues él se encabrona allí pues, con todo lo que se venía. Yo te puedo contar una historia muy chula, muy tonta. McLaren, el año antes, se da cuenta de una cosa. Alonso va a llegar allí con su entourage, con su padre, con su madre. La madre no va casi nunca a los circuitos. Iba el padre, y iba Luis García Abad, que era entonces la persona que le representaba, el road manager. No el manager que era Flavio Briatore, sino el road manager, que es una figura muy interesante que tiene para contar muchas historias, seguro, que era el que, no quiero decir que es el que le lleva la maleta, no. El que le lleva la maleta, el que le maneja la agenda, el que le quita encima los moscones, el que le consigue un coche, el que le consigue unos billetes de última hora, el que le tiene preparado el hotel. Tiene una serie de funciones prácticas parecidas a las de los músicos, ¿no? Porque, bueno, hacen el tour mundial, son 20 carreras por todo el planeta, ¿no? Eso no es fácil. Bueno, pues en McLaren se dan cuenta de esto y contratan a un camarero que vieron en no sé dónde, y el camarero les atendió muy bien, un camarero español. Y dicen, bueno, pues para que le atienda, mire usted, señor Alonso padre, ¿quiere usted un café con leche, un café corto, un café solo, con azúcar, sin azúcar? Pues alguien que le atienda en español y tal. Y contratan a un señor. Pues aquel señor aquel año no pegó palo al agua. Te voy a explicar por qué. Porque los Alonso, la familia de Alonso, cuando vieron lo que se les venía encima y lo a disgusto que estaban en general en el equipo, ¿qué iban? Iban a tomarse el café y a ver las carreras al box de al lado, a los de Renault, donde habían estado durante unos años y les habían tratado muy bien y con los que siguen manteniendo muy buena relación. Entonces el camarero aquel año pues no le puso cafés a Alonso padre ni a Luis García Abad, pues allí no estaban allí. No querían estar allí porque era muy árido, ¿no? Muy rocoso para ellos. Entonces, resumiendo, ¿qué rivalidades para ti son las más importantes de la historia de la Fórmula 1? Bueno, pues ya las he dicho tú, yo creo que la más sangrienta de todas fue la de Prost y Senna. Prost y Senna. Más que Lauda y Hunt o Lauda y Prost. Sí, porque eran en el seno del mismo equipo. Un equipo, McLaren siempre se ha caracterizado por ser
casi un campamento militar, y después, por favor, permíteme que explique algo de esto. Quería explicar algo que dije el otro día por Twitter y mucha gente no entendió. Y entonces, bueno, entre ellos se chocaban entre ellos, los coches se hostiaban, Prost se bajaba del coche y el coche podía seguir corriendo y no corría. Bueno, aquello fue un circo. Después Prost se marchó. Senna le dio mucha gloria a McLaren y dinero a ganar y negocio y deportividad y todo esto, pero aquello fue una cosa que acabó mal entre ellos, acabó mal. Y Senna, con su muerte y con lo legendario que ya era mientras corría, que en Brasil era una auténtica institución. Para muchos es considerado como el piloto de raza, ¿no? En verdad, el de más talento, ¿no? Pero ya ahí ya bueno, no entraré. 65 pole position, 41 victorias. Te digo algo que mucha gente quizá no lo va a querer asumir. Puede que sí entienda mis palabras, que son sencillas, pero mira, toda generación de pilotos es superada por la siguiente. Senna superó a Prost. Prost superó a Niki Lauda. Niki Lauda superó a los que estaban antes. A Senna seguramente lo hubiera superado Schumacher. A Schumacher lo jubiló Alonso. Alonso lo mandó al cuerno Vettel. A Vettel lo ha despachado Hamilton. Y a Hamilton se lo va a cargar Verstappen. Esto siempre pasa así. ¿Por qué? Porque hay un ciclo vital en el que el genio se expresa al volante, consigue unos resultados y al final termina decayendo. No sé si soy ofensivo al decir que esto le puede estar pasando a Alonso, yo eso no lo sé. Desde el punto de vista de los resultados, sí. Desde el punto de vista del manejo de los deportes, bueno, pues es un tipo que todavía muestra detalles de ser un maestro, seguro. Pero desde luego, pues bueno, está el 16 y está en un coche que no gana, ni va a ganar. Es muy complicado que eso pase. Va a pasar, tienes que ganarle a 8 coches que van a ir por delante antes de que llegues tú al primero. Lleva 27 carreras, 28 carreras, lleva desde que está en Alpine y lleva un podio. Eso no se corresponde con la calidad que tiene Alonso, pero es el resultado que tiene, no tiene otro. ¿Qué es la Fórmula 1? ¿La Fórmula 1 es un deporte o es un negocio? Bueno, es una buena... Siempre que lo explico, la gente se queda un poco alucinada con la simplicidad de una frase. Es un deporte encerrado dentro de un negocio y es muy sencillo. Cuando tú juegas al tenis te hace falta pues, un campo más o menos llano, con tierra quizá, incluso con césped, una red que la puedes incluso montar tú por tu cuenta con unas cuerdas y tal, y con unas raquetillas. No quiero ser irrespetuoso con el tenis es un deporte extraordinario. Por ejemplo, el fútbol, pues mira, hemos visto jugar al fútbol en un descampado, en una playa, pero cuando vas a la Fórmula 1 de entrada, la Fórmula 1 no se juega, no es un deporte que se juegue, se disputa y es una cosa muy seria. Punto número 1. Después tiene una componente técnica tecnológica brutal, extraordinaria, que hace que solamente en neumáticos pues se gastan una millonada. Cada neumático cuesta de coste unos 500, 600 euros a cada uno, ¿eh? Cada vez que pones neumáticos pones 4 y duran un rato, como quien dice. Hay neumáticos que se usan durante 10, 15 vueltas y tiran. De hecho, los tienes que devolver al final de cada sesión y Pirelli los coge, los rompe y los hace combustible para una central térmica que hay en Didcot, en Inglaterra. ¿Qué quiere esto decir? De cajón, si el negocio no funciona, el deporte tampoco. De manera que te hace falta, pues de entrada, para un equipo normal y corriente, medianero, bajito, 150, 200 millones de euros, y sin eso no hay Fórmula 1 que valga. Ahora quiere entrar la familia Andretti, que es la realeza de la velocidad en Estados Unidos. Son, pues no sé, ¿quién te diría yo? ¿A quién puede ser? Los Schumacher de Norteamérica, pero todavía mucho más allá. Los McLaren, los Williams, por ponerte algo que puedas entender. Los Ferrari de Norteamérica, pues quieren entrar a la Fórmula 1 y están teniendo unos problemas enormes porque es complicado, porque es un club muy privado, es complejo el acceso, quieren que les quiten una serie de tasas de entrada. No es fácil ni entrar, no es fácil mantenerse y tampoco es fácil tener éxito. A día de hoy, Fernando Alonso, que es un piloto extraordinario, nadie debería dudar de su calidad, después de 5 carreras creo que está el 16 con 2 puntos y el líder de la tabla se está acercando a los 100. Quiero decirte que es complicado para todos, ¿no? No es un deporte fácil. ¿Cuánto dinero mueve la Fórmula 1?
Una leña. Una leña, y te voy a explicar. Es que para entender el negocio hay que entender que es un negocio complejo. ¿Cuánto dinero en total? La cifra exacta no te la sé decir, pero date cuenta de que hay 4 patas en el negocio. Está la FIA, que es la propietaria de los derechos de organización del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, la Federación Internacional, que se dedica básicamente a alquilar los derechos de este deporte, cobra por ello, o ya cobró, y estos lo que hacen es que ponen las reglas, pero eso es una parte del negocio. Parte fundamental del negocio. Liberty Media es una empresa norteamericana, en 2017 compró la Fórmula 1 por 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. Fueron al final 4.400, pero se hacían cargo de una deuda de 4.000. 8.000 millones de euros brutos, pagaron 4.400 en mano, el resto se quedaron ellos con la deuda. Pero Liberty, ¿qué es lo que hace? Es la empresa organizadora. ¿Esa empresa qué es lo que hace? Lo que hace es que uno pone de acuerdo a los circuitos, monta un calendario, se pone de acuerdo con la FIA para las reglas, pone de acuerdo a los equipos y reparte la pasta que recauda. ¿Esa pasta de dónde viene? Viene básicamente de 2 sitios. Los medios de comunicación y es que no sé si la cuenta, es que me veo al revés, y entonces está FIA, Liberty, los medios de comunicación y las escuderías. FIA pone las reglas, Liberty organiza todo y reparte gran parte del dinero, son los que montan el espectáculo, son los que llevan la publicidad, son los que cobran el canon por ir a las carreras, y al final de ese dinero que hace al año, pues reparte un 65-70%. Después están los equipos. Los equipos son, esto te puedo hablar mucho rato, son empresas independientes que en lugar de fabricar tractores o micrófonos o tener un canal de televisión, fabrican un coche de carreras del que hacen 2 copias y lo hacen correr durante todo el año. Es un negocio, pues, bueno, es una empresa una empresa tecnológica de corte aeronáutico que participa en un campeonato del mundo de automovilismo con un coche que diseñan, que manufacturan, que fabrican y que terminan haciéndolo correr. Y después, por otro lado... Perdona, sí. ¿Me podría yo comprar un puesto en la Fórmula 1? Es decir... Acabo de contarte el cuarto puesto la cuarta pata del negocio, que es fundamental porque supone 1/3 del acceso al dinero y a los fondos, 40% aproximadamente, son los medios de comunicación. Si sumamos medios de comunicación y circuitos, estamos hablando de casi el 75% del dinero. Los circuitos es el lugar donde se va y se corre. Vale, esto no hace falta ser un lince para darse cuenta, ¿no? Pero cada circuito, tú tienes el circuito, yo que sé, de Montmeló, por ejemplo, que se va a correr ahora el Gran Premio de España. Mire usted, yo quiero hacer el Gran Premio. Dicen, vale, dan un FIA, que es el árbitro legal, dice que el circuito es válido, que tiene las medidas necesarias, que tiene el espacio de escapatoria, que aquello está homologable. Esto es mucho más complejo, pero básicamente dan el aprobado. Entonces tú hablas con Liberty y dices, ¿esto qué me cuesta? Te cuesta 30 millones de pavos por carrera. 30, 35, 25, 20, 60, 70, incluso cerca de 80 están pagando los árabes. 60 y muchos, cerca de 70. Y entonces, ¿qué ocurre? El negocio es básicamente, viene de derechos de emisión. Segundo, lo que pagan los circuitos. Tercero, publicidad. Cuarto, el Paddock Club. El Paddock Club es un restaurante de altísima calidad que hay en cada carrera y que monta la propia organización. Esos han facturado el año pasado 380. O sea, el comedero, el alpiste, el McDonald's que monta la Fórmula 1 en cada carrera, les ha hecho facturar el año pasado 382 millones de dólares. Perdón, el restaurante de la Fórmula 1 ha facturado 382 millones de euros. Correcto. Además, la entrada más barata cuesta... ¿Cómo funciona eso? Mira, eso se llama el Paddock Club. Tú quieres ir a cualquier... En todas las carreras hay un Paddock Club. ¿Pero qué dan de comer ahí? ¿Dan pizza con oro? ¿Dan jamón de jabugo a bocadillos de estos de pueblo? Caviar iraní, champán, moet. Eso funciona de la siguiente forma. Eso aproximadamente, mira, el año pasado la Fórmula 1 facturó unos 2.100 millones de dólares, de los que 380 y pico, 382 fueron el Paddock Club, casi el 20%. El Paddock Club generalmente abarca unos 4 o 5.000 metros cuadrados. Son carpas, que siempre es algo de kit y pong. Generalmente suele estar vendido por una empresa turca que se llama Do & Co, que también tienen una línea de negocio en el que dan de comer a líneas aéreas, sobre todo a la zona VIP de las líneas aéreas y en vuelo. Entonces, Do & Co, y con el 8, el signo de la I, esa que es como un 8, la I inglesa esta que hay,
Do & Co, estos, ¿qué es lo que hacen? Dan un menú ultra VIP. Las entradas más baratas para el Paddock Club generalmente se suelen vender en Europa a 4.500, 5.000 euros lo más barato. Lo más caro hasta ahora era Arabia Saudí y Bahrein, que eran 7.000 euros. Lo más caro a día de hoy es Miami. La gente que ha ido al Paddock Club el fin de semana pasado en Miami, han pagado 12.000 pavos del ala por entrar, ver en primera línea la Fórmula 1 y comer allí. Estamos hablando de que en 3 días se han fundido a razón de 4.000 euros el día. Pero, ¿cuál es, en el fondo, qué se está pagando? No se está pagando por comer, ¿no? Se está pagando por las relaciones que tú puedes construir. Gol. Acabas de meter gol por la escuadra. Sí, mira, tú eres un tío que eres rico. Tú eres Elon Musk y tienes Tesla. ¿Qué ocurre? Tú, como el dinero no es para ti un problema, pues te plantas allí con tu pareja, con tus colegas y tú dices, ¿esto qué vale? $50.000. Pues lo pagas y vas allí a comer. ¿Quién se gasta mucho dinero ahí? Pues mira, si tú vendes jets privados, o vendes lanchas, o vendes Ferraris, tú te pagas 4 entradas ahí a razón de 5.000 euros, que te va a costar 20.000 pavos, pero ¿qué ocurre? Tú vas a estar sentado al lado del dueño del BBVA, o vas a estar sentado al lado del presidente de Telefónica, o vas a estar sentado al lado de David Beckham, o vas a estar sentado al lado de, yo qué sé, el de Apple, no sé, el de Facebook. Entonces, ¿tú qué vendes? Vende Ferrari. Tú le dices al tío, ostras, ¿y tú no tienes un Ferrari? ¿O no tienes un yate? ¿O no tienes un jet privado? Dice el tío, coño, pues no, dice, yo tengo, barato, yo te los vendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues si te ha costado 20.000 euros la entrada, pero has vendido un yate que vale 100 millones, pues has pegado un pelotazo. Pues ahí está, es una de las grandes claves de esa parte del negocio de la Fórmula 1. Me recuerda mucho al palco del Bernabéu, ¿no? Y a los reservados de los restaurantes de alto copete en el periodo de la burbuja inmobiliaria en España, ¿no? Donde tú no pagabas por comer o tú no pagabas por el deporte, tú pagabas por otra cosa. De hecho, la Fórmula 1 es en sí, los equipos tienden a ser deficitarios. No todos ganan dinero, a veces pierden, y cuando estamos hablando de perder, pierden 60 millones, 80 millones de euros en un año. Dices tú, coño, ¿cómo es esto? Sí, hay 2 explicaciones. Explicación número 1, porque se han metido en gigantescas inversiones tecnológicas, pues han montado un túnel de viento nuevo que vale 35 o 40 millones de euros, se han montado un simulador extraordinario que vale 20 o 25, y entonces, ¿eso qué ocurre? Pues les ha descuadrado las... O sea, por ejemplo, mira, Aston Martin, el dueño de Aston Martin, que es Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll, que es piloto, se acaba de montar unas instalaciones nuevas, ahora dicen que va a vender el equipo. ¿Qué ocurre? Que se acaba de fundir 200 millones de pavos en unas instalaciones nuevas, una sede nueva, una sede que vale, el edificio, con todo lo que yo lleva dentro, vale 200 millones de pavos. Cuando el tío lo venda, pues lo va a vender por 300. Un tío de los negocios, está claro. Pero ¿qué pasa? Ese año el equipo a lo mejor ha facturado 50 millones o 100 y ha pagado 200 solamente del edificio. Esto quiere decir que a lo mejor ha perdido 300 o 400 ese año. Pero en realidad eso se difumina y se amortiza a 5 años vista o a 3 años vista. Digamos que son inversiones que descolocan ese año. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente son deficitarios en ese sentido, de forma puntual, sino que además pueden ser deficitarios de manera que su beneficio no está ahí, está en otra parte. Toyota, cuando entró a la Fórmula 1, Toyota, ¿por qué se mete en la Fórmula 1? Pues por lo mismo que se mete Ferrari, o por lo mismo que se mete Honda, o por lo mismo que se va a meter ahora Audi y Porsche, para vender coches. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta familia de Porsche o de Audi, que llegan ahora a la Fórmula 1, van a llegar para dentro de unos años, ya lo han anunciado, ya, no de forma oficial, pero han dicho que sí, que entra. Audi, ¿qué es lo que quiere? No quiere ganar carreras, lo quiere vender coches. ¿Qué pasa? Que si se gasta en anuncios, en páginas web y en periódicos, en El País, en la portada del País, se gasta un dinero para vender Audis A4, pues si entra a la Fórmula 1 seguramente va a llegar más lejos, va a llegar a más gente, va a llegar con más calidad y seguramente le va a terminar costando hasta más barato. En el año 2020, Mercedes hizo un estudio del ROI, del Return of Investment. ¿Eso qué es? Lo explico muy rápido. Si me rollo mucho me lo dices, yo tiendo a hablar demasiado.
No, quiero Eh, hacerte. Bueno, explica esto porque quiero eh, hacerte una pregunta es- justamente esto es muy de interesante. negocio. Vamos a ver. Ferrari se gasta al año 400 millones de euros en su equipo, pero cada vez que cae una carrera sale en la portada del País y sale en el telediario de Matías Prats y sale en las revistas y sale todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay compañías que se dedican a valorar eso y se valora de forma que, ¿qué valdría esto si esto fuera publicidad? Cada vez que Matías Prats durante 2 minutos dice Ferrari ha ganado, Ferrari ha ganado, Carlos Sainz ha ganado en Monza. Si esos son 2 minutos, mire usted, ¿qué cuesta 2 minutos en Antena 3 de televisión? En hora punta, en publicidad, por eso vale 1.000.000 de euros. Bueno, pues apuntan en un papel 1.000.000 de euros. Y la porta del País, 600.000 euros. Apuntan 600.000 euros. Y que tú y yo hablemos aquí, los podcasts no, y los vídeos estos todavía no los computan, pero los van a acabar computando. Que tú y yo hablemos de Carlos Sainz, pues esto vale, tiene un valor mediático. Al final del año, Mercedes, no sé si fue en 2019 o 2020, Mercedes, el equipo Mercedes, salió en televisión, en la radio, en los vídeos, en las revistas, por valor de 3.900 millones de euros. Si hubieran tenido que pagar esa publicidad con una factura, les hubiera costado 3.900 millones de euros, que es aproximadamente 10 veces más de lo que les costó aquel año el presupuesto del equipo. Es una cuestión de marketing, es una cuestión para, Sí, básicamente, es un showroom, es una especie de sí. muestras de lo que puedo hacer para vender, ¿no? Son como las tiendas de Zara en la mejor, o de cualquier marca de Inditex o de cualquier otra marca de ropa, en la mejor zona de una gran ciudad. Justamente esa tienda probablemente pierda dinero porque el alquiler es mucho más caro de lo que van a conseguir, pero ahí la imagen de marca es que te vean miles y miles y miles y miles de personas que estás en la mejor zona y simplemente pasan por ahí. Recordarán cuando vayan a su pueblo o a su ciudad que también tienen una tienda de ese tipo. Pero bueno, es un negocio, planteas. Es Sí, un negocio, sí. planteas, se mueve mucho dinero, es un negocio para los países, que por cierto, he sentido pánico. Mientras ibas contando lo que pagan los países por la Fórmula 1, he sentido como si estuviera viendo una película de Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, porque me he acordado de lo que podría haber pagado Valencia por la Fórmula 1 y el dinero que podemos haber perdido y me entran sudores fríos. Pero Pues creo que la cuenta del último año creo que se pagaron 25 millones de euros por 25 millones. Cuidado, vamos a ver. El organizador local, el promotor local, no la Sí. Fórmula 1, ni Liberty, ni los equipos, ni nadie, sino el promotor local. Tú eres Valencia y dices, quiero montar esto. Entonces llegan allí, echan un vistazo, ven que en el Street Circuit aquel que montaron en el puerto, bueno, era un circuitillo que estaba bien, un circuito urbano, había quien no le gustaba, había quien sí. Bueno, prefiero que haya eso a que no haya nada, es una opinión personal. ¿Qué asume el promotor local? Uno, asume los costes organizativos y dos, asume el canon. ¿De dónde obtiene el circuito la entrada de dinero? Vendiendo entradas. Y eso siempre, siempre, siempre es deficitario. Siempre, siempre lo es. Pero ¿qué ocurre? Cuando Valencia se compra esto, puedes estar de acuerdo o puedes no estarlo. Yo te explico qué es lo que ocurre. Y después tú dices que si los políticos, que si el partido que sea, que si las comisiones, allí hubo cosas muy chungas, ¿eh? Muy chungas, que todavía se están aclarando. Pero el mecanismo de funcionamiento, que es lo que yo te iba a explicar, es muy sencillo. Valencia entiende que aquello es bueno para Valencia. Y yo creo que también es bueno para Valencia. Otra cosa es que como se hiciera, que se hizo mal o muy mal. Sobre todo el último año, medio libro. Los primeros años fueron terribles. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tienes que asumir el coste organizativo, las vallas, las gradas, la seguridad, la limpieza, todo esto corre por parte del promotor local. Y después tienes que endiñarle, en aquel momento creo que fueron 25 millones de euros por año. Pues vete echando fácil, 10 millones más. Fácil. Puede ser menos, puede ser más. Hay cosas que se compran, cosas que se alquilan, cosas que se montan, las gradas se alquilan. ¿Por qué? Porque no las quiere después, para nada. Después, échale 30, 40 millones de euros y tal. ¿Qué pasa? Valencia paga 40 millones de euros, pero durante una semana están hablando todas las televisiones y todos los medios del mundo de Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Si Valencia, que es una ciudad en España es muy conocida, que se puede decir de Valencia, pero fuera de España, hasta que llegó la Fórmula 1, llegó la Copa América, pues su imagen internacional pues, era mucho más pequeña.
Esto es innegable. ¿Qué Sí. ocurre? Pues durante esos días, si se juega allí la Copa del Mundo de fútbol o la Copa América de vela o se hace la Fórmula 1 o se corren las motos en Cheste, automáticamente estás en boca de mucha gente, estás en redes sociales, estás en los periódicos, en las portadas, estás en la televisión. Entonces, ¿eso qué cuesta? Bueno, pues hay un estudio que dice que efectivamente Valencia, aquello, el retorno fuera de 60, 80 o 100 o 150. No lo sé, esto no lo tengo claro, no lo sé. Es un escaparate, es Sí, publicidad indirecta, básicamente. correcto. Y ahí Sí. podría estar más o menos de acuerdo vamos, no más o menos estoy de acuerdo con la explicación que has dado. Pero más allá de lo que pagan las ciudades, la labor para las marcas de publicidad, más allá de los países, es también no solo la Fórmula 1, ni siquiera las escuderías, ni siquiera las marcas, ni siquiera los motores. Los sillones de la Fórmula 1, donde se sientan, los asientos de los Los coches, pilotos. Los pilotos. los pilotos Vale, eh, vale, tienen un puestecillo ahí, vale, que hay una etiqueta de este asiento vale X vale. trillones. Vale, te voy a contar un poco cómo funciona esto. Vamos a ver. Tú tienes un hijo pequeño. Tu hijo pequeño un día lo llevas a un parque de atracciones y ve un minicar y dice, papá, me quiero subir ahí, por favor, quítale esa idea, cómprale un algodón de azúcar, súbelo a un caballo, llévatelo a los espejos esos que deforman, que te ponen bajito y nano, lo que sea, a la montaña rusa. Por favor, sácale la idea de lo del karting, porque puede ser terrible. Y te voy a explicar por qué. Mira, ¿cómo se construye primero un piloto de Fórmula 1? Se construye generalmente empezando por el karting, no más allá de los 8 o 10 años. 10 años ya empieza a ser tardío. Papá, que es aficionado al automovilismo y tiene... Perdona. Esto es como cuando un jugador de tenis empieza muy pronto o un Igual, jugador de fútbol. igual. Alguien que quiere ser piloto de Fórmula 1 a los ¿Eh? 8 años ya tiene que tener experiencia en karting. Tiene que haber empezado antes. Bueno, hay unas limitaciones legales, depende de qué país, por ejemplo. Pero, por ejemplo, mira, en Inglaterra tú te inscribes en cualquier competición de automovilismo y como tengas que estar estudiando en un colegio, es curioso, la Federación Inglesa no te extiende la licencia si no tienes todo aprobado. cosa que me parece muy bien. Y entonces, te cuento el tema ético, moral, bueno, puede dar para mucho, pero te voy a contar la parte fundamental económica de todo esto. Esto es una cosa Pero costosísima. perdona, cuéntame la cadena esa de tiempo de la construcción de un piloto primero. Esto voy. A los 10 años ya empieza a ser un poco tarde. A los 12 ya es muy tarde. Tienes que tener unos años, 8 o 10 años de experiencia en karting antes de llegar a los monoplazas. ¿Cómo funciona esto? Tú te montas en un monoplaza en un parque de atracciones con 6 años. Y a partir de ahí, tu padre te empieza a pagar categorías. ¿Eso qué vale? Pues en España, por menos de 30 o 40.000 años, perdón, 30 o 40.000 euros no haces una temporada de un nacional. Primero haces... A ver. Alguien que tiene 6, 7, 8 años, su padre se tiene que gastar 30 o 40.000 euros cada año en un poco más. Un poco más. más. A los 6 años Vale. te montas en un centro comercial. A los 8 te haces carreras locales o regionales. A los 10 tienes que estar corriendo en el Campeonato de España. Y A los 10 tienes que estar corriendo en el Campeonato de España. Sí, claro. Y eso ya te empieza a costar 40 o 50.000 pavos. Depende del número de carreras que hagas, del equipo en el que estés, pero de forma promedia esto es discutible. Puede ser 30, puede ser 100, depende de lo que tú te quieras gastar ahí. A partir de los 12, 14, como muy tarde, tienes que estar haciendo carreras internacionales. Y la meca es Italia, el karting. ¿Y para qué? Para antes de los 15, 16 estés subiéndote ya a algún tipo de monoplaza pequeño, con alitas, con un motor de moto. Eso, vete, la Fórmula 4 cuesta, como te descuides, te cuesta 200.000 euros la temporada. Al principio... 200.000 euros. Espérate. Al principio son 200.000, pero después la Fórmula 3, que es el siguiente escalón, vete tirándote al doble para empezar a hablar. 400.000, si no es una Fórmula 3 internacional FIA, que todavía te cuesta 600.000. Y después está la Fórmula 2, que te cuesta 2 millones de pavos al año. Y después está la Fórmula 1.
Si tú eres Fernando Alonso, o eres un Lewis Hamilton, o eres un Max Verstappen, que eres un fuera de serie, que tú dices, este tío va a ganar, a ti te buscan los pilotos, los equipos, porque ya saben que tú vas a ganar, tú eres un campeón. Pero estos son muy pocos. Tíos de estos de los que te he dicho, hay 2 o 3 en una década. Si no, ¿2 o 3 en una década? ¿Y el resto es metiendo dinero uno encima de otro, los billetes? Sí y no. Cracks de los cracks, te estoy hablando de campeones del mundo claros desde el principio, hay 2 o 3 por década. Tipo Lewis Hamilton, date cuenta de que los campeones del mundo desde el año 2000 hasta 2022 han sido 3 o 4. Han sido Hamilton, han sido Alonso, ha sido Schumacher y ha sido Sebastian Vettel. Bueno, hubo otros, Button estuvo un año, pero por una serie de circunstancias largas te explican ahora, pero han sido los que han estado delante. Después hay pilotos medianeros que son buenos y pueden llegar sin una ayuda externa. Y después hay pilotos, no quiero decir nombres, que directamente, si no llegan pagando su asiento, estamos hablando de 10, 15 o 20 millones de euros cada temporada, no se suben. ¿Cómo funciona esto? Hombre, papá a lo mejor no suelta 20 millones de pavos, pero papá conoce al de Telefónica, o conoce al de Iberia, o conoce al de Zara, o conoce al de Vodafone, y esos sí que lo ponen, ¿pero por qué? Porque ya hay un escalado. Cuando tú eres el karting, cuando tu padre te paga 50.000. Cuando tú estás en monoplazas, tu padre conoce a una empresa que te patrocina. Y cuando tú llegas a la Fórmula 1, tu padre conoce a una empresa con la que hace negocios y esa empresa tiene que empezar a ganar pasta en base a que te paga y te patrocina y te llevan volandas hasta la Fórmula 1. Se calcula que Lewis Hamilton, su carrera deportiva, costó entre 6 y 7 millones de euros, más o menos. ¿Eso quién lo pagó? Pues vete a los coches que condujo antes de llegar a la Fórmula 1. Allí estaba Móvil, estaba Mercedes, había varias marcas. Hablo de memoria, siento ser impreciso. Entonces, esos iban poniendo cada año 300, 400, 500.000 pavos que se fueron pagando cuando él llegó a la Fórmula 1 en base de, bueno, pues se les devolvió el dinero, se les devolvió en forma de contratos de publicidad, cuando él ya era una estrella. Y muchas gracias. Entonces, aquí hay 3 escalas dentro de los 20 pilotos que hay en la Fórmula 1. 3 o 4 que son multimillonarios, 6 o 8 que ganan un buen dinero, que están bien pagados, 5 o 8 millones de euros, puede que hasta 10. Y en la parte final los hay que también ganan un buen dinero, no ganan tanto, pero no lo ganan directamente del propio equipo, sino que suelen ganarlo de los patrocinadores que aportan. Hay 3 o 4, tendría que mirar la tabla y decirte más o menos cómo está cada uno, pero los de la parte final, pues mira, si te digo un nombre, no voy a ofender a nadie, que es Nicolas Latifi, es un piloto canadiense. Su padre es el propietario de Sofina. Sofina es la tercera empresa alimenticia de Canadá. Se calcula que pone entre 20 y 25 millones de pavos porque el chaval se suba todos los días a un fin de semana a un Fórmula 1. Te estoy hablando de que cada paseo, cada fin de semana le cuesta 1 millón de pavos al padre. Y cuidado, el padre no es imbécil. El padre lo que pasa es que en vez de poner anuncios en la tele, pone anuncios en la Fórmula 1 y de regalo tiene el asiento del piloto. El piloto, bueno, es un piloto que ha llegado a la Fórmula 1 como ha llegado, pero bueno, tiene un background, tiene una historia, ha estado en categorías anteriores. Lance Stroll, el hijo de Lance Stroll, el dueño de Aston Martin, pues su hijo tampoco es un matado, no es un inútil, pero tampoco es Michael Schumacher. Y entonces, bueno, pues ayuda a que el tío sea un correcto piloto, vamos a dejarlo ahí. Es muy trabajador, pero no es un tío brillante. Y sin embargo, bueno, pues la pasta del padre pues hace que tenga un coche, pues un equipo a su disposición, como quien dice. Y cuando hablamos de que hay pilotos millonarios, pilotos que cobran bien y pilotos que se llevan una parte, ¿eso en cifras concretas o un rango de cifras concretas? ¿Qué pueden cobrar los 5 o 6 pilotos que más dinero ganan de la Fórmula 1 en estos años? Pues mira, ahora mismo creo que Charles Leclerc no te lo puedo decir ahora mismo, te tenía que consultarlo, pero me sé de memoria. ¿Cuánto gana Max Verstappen? 50 millones de pavos al año. 50 millones. De nómina. De nómina, aparte de la publicidad, etcétera, ¿no? Patrocinadores a cambio. Por ejemplo, Lewis Hamilton sé que gana, a veces son 40. Es que depende porque cada equipo y cada piloto tiene una condición distinta. Generalmente lo que haces es que cobras en función de un sueldo fijo, una cantidad fija, más bonus. ¿Qué es el bonus?
sacas más puntos, te llevas un porcentaje final a final de año. Pero eso depende de lo que tú hayas negociado con el equipo. Por ejemplo, Red Bull paga relativamente poco a sus pilotos, 10-12 millones, esto es poco, en pilotos de Fórmula 1. El caso de Max Verstappen no lo tengo tan claro. 10-12 millones, eso es muy poco, pero ganan a lo mejor 20 o 30 más en función de los bonus. ¿Por qué? Los equipos ganan dinero en función de cómo han quedado en la tabla al final del año. Cómo han quedado al final de la tabla, cuántos puntos han hecho, si son equipos históricos. Hay varios elementos de juicio que añaden pasta a final de año. Entonces, si tú fichas a Alonso porque crees que Alonso te va a traer puntos porque es un piloto de mucha calidad, al final del año esos puntos traen dinero y parte de ese dinero lo compartes con el piloto. Esa es un poco la ecuación. Entonces hay equipos que reparten más, que reparten menos. Es muy curioso. En el caso de Alonso te puedo contar algo. Me la voy a jugar, venga. Cuando fue campeón del mundo en 2005 y 2006, sobre todo en 2005, el equipo le prometió un dinero por cada punto que consiguiera, por cada victoria que consiguiera y si conseguía el título. ¿Qué ocurre? El equipo Renault, Flavio Briatore, que era un tío muy zorro, es un tío muy zorro, no tenía en una alcancía guardado ese dinero, sino que eso se asegura. Hay una compañía de seguros que tú le dices, vamos a ver, el tipo de la compañía de seguros dice, este tío que en 2004, Alonso creo que hizo 2 podios, hizo un resultado flojo. Entonces, en función de eso, el tipo de la compañía de seguro dice, este tío este año no se va a comer una mierda. ¿Qué ocurre? Que 2005 fue un añazo, ganó 6-8 carreras, hizo el título, entonces tuvieron que pagarle como, no sé, te voy a decir una cifra, 2 millones de pavos, 1 millón por el título, y no sé si eran 100 o 200.000 por cada victoria. Entonces, habían pagado del seguro de esto 100.000 euros y la compañía tuvo que pagar 2 o 3. No te fíes mucho de las cifras. Pero me contaron que al tío lo despidieron, al tío de la compañía. ¿Por qué? Dicen, tú estás gilipollas, lo que has hecho es un pan, unas tortas, imbécil, que te os ha costado un huevo el chavalete de Asturias, coño. Es que en deporte las aseguradoras a veces han perdido mucho dinero. Por ejemplo, Wimbledon, aquellos que lo desconozcáis, tenía asegurada que por desastre, si no se celebraba, tenía que recibir una indemnización. Sí. Y por el primer año de COVID, creo que Wimbledon no se celebró y recibió por el seguro que tenía una millonada. Pero, claro, esos son el tope, ¿no? Verstappen, Hamilton puede estar cobrando 40, 50 millones más patrocinios. Hamilton gana, si no, mis datos no me fallan, son como 40 millones de euros de nómina, 40 millones de pavos. Tú solo me parece. ¿Cuánto es eso al día? 40 millones de pavos cuando lo divides. Pues es casi 1 millón a la semana, casi como. Pues mira, 40. Un poquito menos, 800.000. Partido por 365 días, cobra 110.000 pavos al día. El tío acostado, durmiendo, gana más que tú y yo todo el año entero trabajando. Claro. Entonces, eso por un lado. Y después creo que gana como del orden de los 13 millones de euros al año en cuestión de patrocinios. Auriculares Bose, siempre le ves con auriculares Bose. ¿Por qué? Paga Bose. Cada vez, los jueves, entra por allí siempre con unos modelos muy estrafalarios, cuando dices que es muy estrafalario, imbécil, virutas, ¿qué cojones es esto? ¿Cómo que estrafalario? Se pone lo que quiera. Sí, hombre, pero va vestido muy llamativo. Esos tíos pagan y pagan una leña. ¿Por qué? Porque lo que ellos no saben es que al lado de Lewis Hamilton va siempre un fotógrafo. Fotógrafo que le hace fotos, menos en el cuarto de baño haciendo aguas mayores, le hace fotos y las pone en sus redes sociales. ¿Sabes cuántos seguidores tiene en Instagram? La última Jiménez creo que tenía 27 millones. 27 millones. ¿Sabes lo que cobra Hamilton cada vez que se pone una foto por ahí? Pues igual cobra 100.000 pavos por un tweet, por un mensaje. Porque tiene un huevo de seguidores. Enhorabuena, se lo ha currado. Forma parte de su negocio. Pero el tipo solamente en este tipo de cuestiones publicitarias, gana 12 millones de pavos al año. Vive en Mónaco para no pagar impuestos. Porque si no, ¿Y qué puede cobrar alguien que tenga unos resultados de mitad de tabla o alguien como Alonso, ¿no? Que en el fondo está en esa situación. Alonso ocurre que ha sido campeón del mundo, entonces corre por ahí. Esto nunca se sabe de ciencia cierta, hay rumores, hay cifras. Los equipos de Fórmula 1, hay 10
7 viven en Inglaterra, y entonces allí una entidad que se llama la Companies House, viene a ser como el registro de la propiedad de las empresas, que al final de año tienen que echar cuentas porque Hacienda publica sus cifras. Son mucho menos opacas que en España, que no te enteras de nada, pero sí hay datos. Entonces se sabe que Alonso debe facturar unos 22 millones de pavos de contrato más los trapicheos, los negocios, perdón, los acuerdos comerciales que él tenga, pues, que le darán más o menos. Antes tenía un montón, cuando ganaba títulos, ganaba un disparate. Tenía 2006 creo que tenía 12 patrocinadores que pagaban a razón del número de actuaciones. Si no recuerdo mal, y me lo explicaron así, tenía de a millón, de a 2 millones y de a 3 millones. Relojes Sandoz, 3 millones. Y tenía que hacer tres PlayStation, Telefónica, un banco de Asturias, Cajastur, que ya no existe, ahora es Liberbank o Unicaja, que se han fusionado ahora. Entonces, todos estos le pagaban en función del número de veces que tenía que actuar. Le pagaban y llevaba allí las pegatinas, todo esto y tal, pero después tenía que ir a inaugurar una sucursal, o 2 o 3, depende del número de millones que soltase. Oye, pues es su negocio, me parece perfecto, no, nada que discutir, claro. Y aquellos de la parte baja de la tabla que estás comentando, que tienen que ellos, por lo que he entendido, tienen que traer el dinero para sentarse, ¿no? Tienen que traer el dinero. La casuística es diversa. No es exactamente así. Tienen que traer... tú no vas allí con una maletilla. Eso ocurre, pero ocurre muy poco. Cuenta la leyenda que había un piloto japonés en Williams que el padre era el dueño de una cadena de clínicas espectaculares en Japón. Y creo que no sé si era la madre la que iba todos los fines de semana con una maletilla, de verdad, con la pasta, y soltaba $500,000 de pavos para que el chavea se subiese en el Williams, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, tú no es que tengas que pagar, tú lo que haces es que facilitas que eso ocurra. Es lo mismo, pero edulcorado. Jordi Yatcher dice, yo tengo un casco, tengo un mono de carreras y tengo unas botas y tengo unos guantes y tal, y ya he pasado por la Fórmula 2 y allí fue un piloto mediano. Fórmula 2 es el escalón previo, que también forma parte del portfolio del negocio de la Fórmula 1, la Fórmula 2, que es la categoría automáticamente inferior. Correr ahí vale unos 2 millones de euros la temporada, y por ahí han pasado, pues, en un periodo de formación previo, pues ahí ha pasado Lewis Hamilton, que fue campeón de eso, ha pasado Nico Rosberg, ha pasado Pastor Maldonado, ha pasado Checo Pérez, todos esos han pasado por ahí. Alonso no pasó por ahí, pasó por la Fórmula 3000, que era un poco lo que había antes de la Fórmula 2. No había esa categoría, pero era por potencia, por capacidad, por tecnología, era un poco el equivalente entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Tú llegas allí y tú te presentas a los equipos, generalmente los equipos del final de la tabla. ¿Quién está ahora mismo al final de tabla? Pues está Williams, está Aston Martin, o pudiera estar, Alfa Romeo. Quiero ser respetuoso con todos los equipos. Pero los equipos del final, pues les cuesta más trabajo completar un presupuesto mínimo de 120, 140 millones de pavos. Los equipos de arriba, los que ganan, Red Bull, 400. Por ahí. Nunca se sabe con exactitud, pero por ahí. Pues el de 120 millones de euros, pues el piquillo, los 20, los tiene que traer alguien, porque resulta que no tenemos pegatinas, no tenemos aquí la Fórmula 1, la organización les da 50, ellos tienen unos patrocinadores del propio equipo que dan otros 50, pero nos faltan 20, 25. Entonces tú llegas, no eres un piloto genial, no eres un Alonso, pero eres un tío que está, bueno, tienes cierta calidad, y tú dices, mire usted, yo soy Jordi Yatcher y a mí los de Zara, Amancio Ortega, me da 25 y tenemos que pintar el coche de amarillo y le ponemos Zara en negro. Porque tal, y los del equipo dicen, ¿cómo era aquello? Enséñame la pasta, ¿no? Enséñame la pasta. Pues tú le enseñas la pasta, show me the money. Entonces, tú le enseñas la pasta, que es lo que decía Tom Cruise en la película aquella de Jerry Maguire, fantástica, y entonces, si tú llegas a ese acuerdo, pues efectivamente tu patrocinador, porque tú lo has conseguido, porque tienes relaciones con ellos, porque te han patrocinado los 10 años previos, porque tienes una relación comercial con ellos y tal, pues de esos 25 que te dan, 5 son para ti, y 20 son para el equipo. Y con eso tú ya te ganas 5, ganas 3, o ganas 2, o ganas 1, y te llevas tu comisión. Básicamente funciona así. Lo que haces es que tu aportación generalmente no es de tu bolsillo, pero tú siempre llevas a alguien de tu mano que lleva lo que tenga que llevar para que... Mira, por ejemplo, Audi
y Porsche van a llegar a la Fórmula 1 en 2026. Y ellos ya han dicho que va a haber pilotos alemanes. Entonces, en Alemania se están frotando las manos. Dice, soy rápido, soy piloto y soy alemán, ya tengo el 75% de lo que me hace falta. El 25%, pues a lo mejor lo pone la propia Audi. ¿Por qué? Porque esos 25 millones del piquillo ya no los pones, sino que lo aportas, porque para ellos es importante tener un tío de su nacionalidad que represente, que lleva la bandera alemana, Deutschland über alles, porque eso es frecuente que ocurra, ¿no? Que tengas un apoyo, generalmente desde antes de llegar a la Fórmula 1 y que te acompañen hasta ese nivel. Es habitual que ocurra que Red Bull, por ejemplo, tiene una escuela de pilotos, funciona regular últimamente, pero cada piloto necesita 300, 500 mil euros al año, entonces reparte esa pasta entre 6 o 8. Siempre hay alguno que funciona. De ahí salió Sebastián Vettel, por ejemplo. Y la historia en concreto de Alonso, ¿cómo acaba llegando Alonso a la Fórmula 1? Porque entiendo que Alonso, sus padres, aunque eran de clase, bueno, no eran pobres, tampoco eran millonarios. No, su padre era jefe, era responsable de una cuadrilla, era capataz de una cuadrilla de técnicos en explosivos, trabajaba para minas, y su madre era cajera del Corte Inglés. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Alonso cuando empezó a ganar dinero fue primero quitar a su madre de trabajar, cosa que me parece extraordinario, un gesto fantástico. Lo segundo es que vivían en un cuarto sin ascensor y su abuela, que murió, sufría mucho y lo segundo que hizo fue comprarles una casa. Esto me parece muy cálido y me parece muy bonito de ser un gran hijo, ¿no? Alonso tiene como todo, tiene cosas buenas y cosas que son menos buenas. Y hay a quien le jode mucho que le diga las que no son buenas, pero bueno, es que somos todos imperfectos, estamos llenos somos poliedros, ¿no? Con cosas buenas y cosas no tan buenas. Las buenas es que Alonso a nivel familiar y a nivel personal es un tío extraordinario y a su gente muy cercana la quiere mucho. Quiere bastante menos a los que no son muy cercanos, porque no le gusta la gente, no le gusta el gentío, no le gusta tratar con... Está incómodo, donde mucha gente está incómodo, no le gusta, no son enormes relaciones públicas. En el caso de Alonso, bueno, pues le van ayudando. El ayuntamiento de Oviedo le pagaba los viajes. Hubo gente que le patrocinó siendo joven y hay un momento, Lisplan, por ejemplo, fíjate, Lisplan, yo conozco a Alonso en el año 1999, era piloto en el Open Nissan, que eran unos, ya no se disputa esta categoría, eran monoplazas de unos 250 caballos, un Fórmula 1 tiene 1000 caballos, pues esto tiene 250. Tiene ruedas desnudas. Tú lo que ves cuando ves un Fórmula Nissan, que es equivalente a un Fórmula 3, es un monoplaza, pero más chiquitillo, más estrechito, alas más pequeñas, ruedas más pequeñas, menos potencia y menos coste y menos tecnología. Es como un Fórmula 1, pero a escala, más pequeño. Entonces llega allí y el principal valedor de Fernando Alonso es Adrián Campos, que falleció hace año y pico, buen amigo y se queda en el camino. Y bueno, cuando le ve y le analiza, dice, este tío es un crack. Hay una historia, hay un capítulo muy cachondo en uno de mis libros, en Los locos del volante, donde cuento cómo descubren a Alonso. Se le descubre técnicamente, donde estalla es en una carrera de karting. Una carrera de karting que le ponen a correr contra otros pilotos, contra Alain Prost, contra pilotos de Fórmula 1 en un karting, bajo techo. Y el tipo era tan rápido que les ganaba a todos, entonces lo tenían que estar parando. Dicen, pero para, ¿por qué? Dice, gilipollas, que llevas la cámara de vídeo y estás grabando la nada. ¿Por qué? Porque tienen que pasarte a ti. Entonces se paraba, se dejaba adelantar y les volvía a adelantar a todos. El tío era un fuera de serie, era bestial. Entonces, Adrián Campos piensa que aquí hay un diamante que pulir, como efectivamente ocurrió. Y entonces, Adrián Campos es el que se busca la vida para patrocinarle, ¿no? Busca el dinero. Entonces, ahí puso dinero, pues Bancaja, puso dinero Pipa Grefusa, puso dinero, creo recordar que Hoteles María. Pipas Grefusa. Sí, sí, con los que, sí, señor, Pipas Grefusa. Siempre han apostado mucho por el automovilismo esta marca valenciana. La Generalitat de Valencia puso pasta y Lisplan. Lisplan es una compañía que se dedica a hacer alquilar coches para flotas.
no sé, Coca-Cola, le hace falta 100 no sé, Forest Corp, bueno, qué viejo soy, 100 Volkswagen Golf para sus representantes, y en lugar de comprarlos, los alquila LeasePlan durante 2 años, hace un leasing, y a los 2 años los devuelve, porque han cambiado los coches, porque ahora son eléctricos o por la razón que sea. Entonces, LeasePlan, de hecho, el tipo que llevaba LeasePlan en aquel entonces, el comercial, el director de marketing, era Luis García Abad, que con el tiempo se terminó convirtiendo en su manager, ¿no? Y que durante 10 o 15 años le estaba acompañando por los circuitos, ¿no? A Alonso. Entonces, estas compañías pues, van financiando los costes de su viaje hacia la Fórmula 1. No solamente es un viaje técnico y económico, sino también es un viaje de formación. Alonso es un genio, pero tiene que aprender cómo manejar los neumáticos, cómo hablar con los ingenieros, cómo conocer las pistas. Oye, pues nunca había corrido en Mónaco, ya es corrido en Mónaco con la Fórmula 3000, que hizo además un carrerón extraordinario. Entonces, todo esto forma parte de su formación y forma parte de su crecimiento como piloto, pero eso tiene una pasta, eso cuesta una leña. Hay un piloto italiano que el padre, que es rico, se ha gastado del orden de ya se cansó. Se gastó como 18 millones de euros en que el chico no llegase a la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque no era bueno, porque no era flojo. Y los equipos dicen, a ver qué tiempo se hace aquí, qué hace cuando se sube aquí, qué hace cuando le cambiamos no sé qué. Entonces, los que saben perfectamente si un tío funciona o no son los ingenieros. Los ingenieros tienen una cantidad de datos en un Fórmula 1 que alucinas. Un Mercedes Fórmula 1 tiene más de 400 sensores. Saben la temperatura de cada neumático, saben la presión de no sé qué, saben si estaba frenando, si ha estornudado, saben en el box, muchas veces se sabe cosas del Fórmula 1 que el piloto todavía no se ha dado cuenta de ellas, porque tienen allí los datos, ¿no? Por ahí preguntan si Alguersuari no fue el de los 17 millones. No, era un piloto italiano. Alguersuari no pagó prácticamente nada en este trayecto de la Fórmula 1. ¿Y qué ocurrió con todo aquello que se habló de la mala relación entre Hamilton y Alonso? Porque parece que a partir de ahí fue esos años en los que, esos 2, 3 años, los que empezó la carrera a ir en descenso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver. Aquel año de la máxima tensión en televisión. Bueno, terreno pantanoso. Terreno pantanoso. Creo que temo más a los alonsistas que a los anti-alonsistas. Llevan mal cuando les cuentas verdades, las verdades del arquero. Alonso desde entonces no gana títulos. Eso es matemático. Me encantaría que ganase, me encantaría de verdad, con el corazón. Porque si a él le fuera mejor, yo vendería más libros, pero ¿sabes lo que pasa? Que no gana. Es el piloto más popular de toda la historia de la Fórmula 1 española, es el mejor que ha llegado, es el que más color le ha dado desde el punto de vista, cambió la visión de cómo se veía la Fórmula 1 en España, llegó a tener audiencias millonarias, 10 millones de audiencias. Bueno, el Marca habría el AS, habrían a doble página, Alonso es un piloto de la leche, es buenísimo. Yo lo metería entre los 5 mejores de la historia, ¿no? Entre los 10 mejores. Probablemente sí. A ver, Virutas, pero la cuestión es la siguiente. Cada vez que abrimos un periódico, o más que abrimos, vamos a una página web, porque lo de abrir un periódico es como, no sé, como ir a poner hielo para refrescar algo y no tener una nevera, o encender una vela, eso se ha acabado. O ir a alquilar una película en un videoclub. Todo el mundo dice, cuando vamos a una página web, Alonso es el mejor o uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. A veces directamente se dice que es el mejor. Vale. Si es el mejor, ¿por qué no? Y lo pregunto sin ser un especialista, sin ser alguien que sabe, ¿por qué no le fichan uno de los 3 mejores equipos de la Fórmula 1? Porque no le quieren. ¿Que por qué no le quieren? No lo sé. Claro. No lo sé, pero la pregunta mira, es, ¿por qué no le quieren? Muy bien. Mira, Mercedes pudo haberle fichado cuando se marchó Rosberg y fichó a Valtteri Bottas. Cuando se fue Valtteri Bottas ha fichado a George Russell. No le han fichado. Ferrari se fue de allí, acabaron mal. Ferrari y él acabaron mal entre ellos, se marchó y después llegó Charles Leclerc y después ha llegado también Carlos Sainz. Ha habido 2 asientos libres en Ferrari y tampoco le han fichado. En Red Bull, él dice que le han hecho varias ofertas, yo me lo creo porque lo sé. Mira, uno de los mayores fans que ha tenido jamás
Alonso era Dietrich Mateschitz, que suena, ¿verdad? El dueño de Red Bull. Y estaba frido por ficharle, pero han estado en negociaciones varias veces. Y por la razón que sea, pues no. Entonces ya Mateschitz dice, este tío ya me ha dicho demasiadas veces que no, ya no le quiero. Entonces, ¿Alonso podría tener un Red Bull hoy? Podría. Pero no llegaron a un acuerdo en su momento y después, bueno, pues el Red Bull lo llevó Sebastián Vettel, lo lleva ahora Max Verstappen. Y entonces, ¿quién quiere a Alonso? Pues mira, el último gran fichaje de Alonso fue el que hizo por McLaren Honda. Honda quería a un campeón del mundo y el único que había disponible era Alonso. Honda llegó a McLaren que en un proyecto hacía falta ser muy torpe para no darse cuenta de lo que iba a pasar. Lo que pasa es que fue todavía peor de las peores de las previsiones. Esto lo razoné, no te puedes imaginar la de mierda que me cayó, pero estaba todo muy razonado. Mira, no va a pasar por esto, y se dieron todas las claves. Mira, Honda llegaba de nuevas a un estadio tecnológico de los motores de la Fórmula 1 en la que todos los equipos habían tenido problemas. ¿Y Honda quién te dice que no los iba a tener? Pues como todos. A los que se les rompían eran a los otros, ya se fueron curando en eso, pero iban un año tarde, primero. Segundo, lo hacían todo a la japonesa. ¿La japonesa qué es? Despacio y bien, pero al final de un largo periodo. Eso ya se había hecho antes. Me decían, bueno, pero va a ser como cuando Senna ganaba. Digo, ya. Pero es que los que le hicieron los motores a Senna, la mitad están muertos. Hace 30 años. Entonces, aquello no iba a funcionar durante varios años. Y de hecho no funcionó, fue una desgracia. Fue una pena, fue una verdadera lástima, porque Alonso, que ganó una locura de pasta, ganó 100 millones de pavos en 10 años, más lo que ganó después en el año que estuvo con motor Renault, pues enhorabuena, tiene mucha pasta, pero desde luego su estadística quedó dinamitada de una forma completamente... Fue terrible. Su estadística creo que no la merece, pero es la que se ganó. Lo siento de verdad, pero aquello no iba a funcionar y fue todavía peor. Pues no, me parece que quedó el 17, el primer año, o sea, antepenúltimo. Un bicampeón del mundo, un tío de la calidad de Alonso que tiene que estar... Mira, para Alonso todo lo que sea no estar entre los 5 primeros es ruina, porque creo que tiene que estar ahí, entre los 5 primeros o entre los 3 primeros, por calidad, por aportación, por saber hacer. ¿Qué ocurre? Pues que ahora creo que está el 16. Eso, pues, no es un pelotazo. Y con algún artículo que vi en pretemporada diciendo que el coche podía ser de hacer podio prácticamente en cada carrera. Una cosa delirante. Sí, porque si los coches fueran parejos, fueran iguales, él tendría que estar por calidad y por experiencia. Es un tipo que yo no sé ahora mismo cómo está, porque es muy difícil tasar su calidad con un coche que le va a condenar este año a ser el 8º, el 10º, más o menos como el año pasado. No es muy distinto. Cuidado, esto puede cambiar. Ojalá cambie para mejor. El año que ha pasado creo que acabó 10º. Bueno, ese es el resultado que recaudó. Eso refleja el resultado. El resultado fue ese. ¿Eso refleja su calidad? No, pero el resultado es inapelable, quedó 10º y ya está. Entonces, ¿este año qué va a hacer? Pues más o menos anda por ahí viendo lo que se ve. ¿Va a ir a mejor? Yo se lo deseo de corazón, porque si a él le va mejor, a mí me va mejor y además, bueno, es español, pero lo que sí es cierto es que durante los últimos 15 años ha aterrado a toda la parrilla. Cuando tenía el tío un coche medianero, los pilotos, ver aparecer a Alonso en el retrovisor era temible, porque como dejes el más mínimo resquicio, Alonso te pasa seguro, o sea, es un caníbal. ¿Y qué hay de algo muy relacionado con los pilotos? Que son las mujeres. La sexualización de la Fórmula 1. La sexualización de la Fórmula 1. Las azafatas, las fans, los pilotos como, bueno, el legendario Hunt, ¿no? James Hunt. James Hunt en un Gran Premio de Brasil creo que dio buena cuenta de 2 tripulaciones completas de British Airways. Cuenta la leyenda esto, que el tío estaba en un hotel y durante los 2-3 días previos pasaron por su habitación a ver la tele.
todas las azafatas de un 747 de la British Airways. Pero cuando se volvió para Inglaterra, todas ellas encantadas y locas de contenta, y él también, llegó otro 747 y hizo lo mismo con la siguiente remesa de azafatas. tío, era un bárbaro. ¿Y por qué siguen existiendo algo que para mucha gente está criticado? A mí me resulta indiferente, ¿no? Pero a veces siempre oímos eso de por qué hay azafatas, es una antiguaya, es una sexualización de la mujer. ¿Qué pasa con las azafatas? Mira, el tiempo pasa, el tiempo evoluciona, los gustos. Antes era impensable criticar la tauromaquia y ahora mismo la tauromaquia está a pique de un repique. Antes íbamos todos a 200 por la carretera y hoy, como pases de 120, igual te vas al talego. El tiempo cambia. Si no fuera porque cambian los gustos, los pareceres, la moral, la ética, pues seguramente estaríamos como en la antigua Roma, pues echándoles cristianos a los leones, ¿no? Y tíos ahí con una espada matándose. El mundo evoluciona y gira hacia adelante. Si miramos hoy lo que se hacía en la Fórmula 1 hace 40 años, en este sentido con las mujeres, nos parece una barbaridad. Hostias, ahí que se le vean las tetas y con unas bragas ahí. Pues entonces disfrutábamos, o disfrutaban los que entonces disfrutaban de eso, enhorabuena, pero esto a base de, las chicas no pueden estar ahí como cabareteras para que se le vean el pechamen, ¿no? Y a ver que se le acerca mucho y a ver que... Yo nunca he visto barbaridades en este sentido de los circuitos. Sí he visto una evolución que creo que para mejor, para algo más justo y más correcto, pero también a veces se cae un poco en el exceso de puritanismo absurdo. Mira, el mundo está dividido en dos, hombres y mujeres más o menos a medias. Entonces entiendo que son funciones las que hacen las azafatas, las que hacían las azafatas, que igual que las puede hacer una mujer, también las puede hacer un hombre. Lo que no puedes hacer es lo que pasó en el año 2017 en Mónaco, es que alguien le dio un ataque de feminitis y barrió a las chicas de la parrilla. Las barrió es que las eliminó. Entonces las sombrillas, que tienen una función práctica, que llevan una publicidad, que hay parte de relaciones públicas, hay parte de espectáculo, hay un montón de cosas, lo hacían tíos. Entonces resulta que la parrilla, para que no se viera a la mujer, vayamos a verlas, oye, vamos a verla, no, prohibido, no se las puede ver. Los pilotos eran tíos, los mecánicos eran tíos, los ingenieros eran tíos y las tías de las sombrillas eran tíos. Entonces, ¿qué pasa? Mire usted, ni tanto ni tan calvo. Miren, las mujeres forman parte de nuestra sociedad, tienen derecho a tener unas funciones también, que también se pueden ejercer desde un punto de vista elegante, correcto y educado. Lo que no puedes hacer es borrarlas de la ecuación. Esto es una barbaridad. Entonces, siempre y cuando se haga con respeto. Antes había dos chicas en el podio, medio desnudas, ¿vale?, que le dan 2 besos a los pilotos, pues ahora hay un chico y una chica, que es paritario, que me parece muy bien. El chico va con un traje y la chica va, en Jerez, va con un traje de flamenca, porque es el traje típico andaluz, que además es muy vistoso y lleva los colores del patrocinador. Eso me parece de puta madre. ¿Y se verá alguna vez a una piloto de Fórmula 1 mujer corriendo en Le Mans? Digo, en la Fórmula 1 es una gran pregunta. Sí, con un pequeño pero. Yo quiero que eso ocurra. De hecho, hay una categoría que son las W Series, las Woman Series, en las que, bueno, con coches equivalentes a un Fórmula 3, más o menos, 250 caballos, hay chicas que están corriendo, hay alguna que, Jamie Chadwick, que es la que está ganando eso casi siempre, es una inglesa, que lo hace muy bien, hay 3 españolas, Nerea Martí, no quiero dejarme ninguna atrás, Belén García y la de Valencia, que no me acuerdo, Marta García. Son 3 chicas que lo hacen realmente bien, son muy buenas. ¿Van a llegar a la Fórmula 1? Siendo chico, el camino es muy complicado, pues siendo chica es un poco más. ¿Llegarán? Ojalá. Ojalá con un pero que lo vas a entender rápido. La Fórmula 1 es un deporte muy físico. Los pilotos... Claro, es que está poco conocido. Es que el entrenamiento físico del cuello, de la presión en las curvas, entiendo que el físico de un hombre es por lo general, evidentemente hay excepciones, pero si la presión es tan fuerte en el cuello, en diferentes partes del correcto. Cuerpo... Lo que voy a decir no va a ser una opinión muy impopular. A mí me la dijo un piloto de Fórmula 1. Me dijo, mira, Zapi,
no hay tenis para tíos y para tías, y no hay fútbol para tíos y para tías, y no hay baloncesto para tíos y para tías. Pues aquí, si se pudiera, por costes, pues sería correcto. En tenis las chicas tiran más despacio las bolas, es incluso más bonito porque es más lento, se puede disfrutar más del tenis. Tú pones a cualquier tenista hombre como una mujer y los bombazos que le mete con cuidado no la atraviesa de los pelotazos. O del fútbol, ¿por qué? Bueno, pues porque una masa muscular más potente, hay un esqueleto más sólido. Mire, las chicas no son peores, son distintas. Y los chicos no son mejores, son diferentes. Entonces, eso pues modula y condiciona esto. Pues mira tú la que hay liada ahora con la nadadora esta, que era un señor, que ahora es una chica. No es un problema de género ni de aceptar su decisión, sino que como nació siendo chico y mide 1,90 m y tiene unas espaldas que ya las quisiera yo para mí, aunque tenga pecho y se llame Mari Carmen, pues resulta que la tía es un fuera borda. Y a la mejor de las mejores chicas les mete 50 metros en la piscina. Entonces, mire usted, esto todavía se tiene que pulir y se tiene que estudiar más despacio. Entonces, ¿qué ocurre con las chicas en la Fórmula 1? Pues que conducir pueden conducir, arriesgar pueden arriesgar. Y entiendo que algún día habrá, mira, un piloto de Fórmula 1 pierde entre 2 y 3 kilos en forma de sudor. Pues el cuerpo de una chica, pues eso pues conlleva otras posibilidades. ¿Por qué? Porque hay masa muscular de donde sacarlo y porque hay otras condicionantes. Esto es terreno pantanoso. ¿Y qué hay de los pilotos? ¿En la Fórmula 1 tienen el mismo impacto que, por ejemplo, los jugadores de fútbol, los jugadores de baloncesto? Es decir, ¿tienen una legión de fans que van buscándoles, que intentan entrar en el hotel, que pagan a los trabajadores del hotel para colocarse en su habitación? ¿Hay anécdotas de este tipo? Sí, claro, por supuesto, hombre, ya te digo. Mira, una de las preguntas, cada vez que hay un Gran Premio de España, Zapi, Virutas, ¿cómo puedo encontrarme con Alonso? O con Carlos Sainz, o con Daniel Ricciardo, que es uno de los tíos más populares y más celebrados de la Fórmula 1, y cada vez son más populares. Pues mira, dentro del circuito hay un terreno acotado, es el paddock, lo se llama el paddock, que es donde están los trailers, los camiones, las carpas tecnológicas estupendas de los equipos, los hospitality, que es como se llaman, donde están los monoplazas, los mecánicos trabajando. Ahí no se puede entrar, no se puede. Se puede entrar si eres periodista acreditado o si eres un VIP guest de un patrocinador, pero entras, saludas, te das la mano y te piras. No puedes estar mucho tiempo. Y después, ¿dónde se los puedes encontrar? Pues mira, los puedes encontrar en la puerta de los circuitos. Cuando salen, generalmente se suelen parar, se hacen alguna foto con la gente. En los hoteles, en la puerta, cuando llegan al hotel, cuando salen dentro del hotel, no suele gustar mucho. Suelen llevar siempre a alguien del equipo que les quita de encima a la gente que puede ser quizás más pesada, más molesta, porque no están allí para eso, están para descansar. Donde la gente se puede tropezar con ellos mejor curiosamente, es en eventos promocionales de sus patrocinadores. Alonso tiene un acuerdo con Richard Mille, el de los relojes, y antes con Sando. Y entonces esos señores, pues 2 veces al año, pues hacen una fiesta y hacen una presentación. Ahí ellos están pagados por el patrocinador para prestarse a eso. Donde mejor se les puede pillar es en temas promocionales. ¿Por qué? Generalmente suelen pactar el tiempo que están ahí. Y además Alonso llega a la hora y se pira. Es de los menos. No le gusta a la gente. Entonces, estaría el tiempo, dice, tiene que estar 1 hora. Y a la hora de, señores, hasta aquí, ya me habéis visto. Plan. De vez en cuando te lo puedes encontrar a Alonso en su museo, cuando no hay competición, cuando no hay carreras en su karting. Entonces, ahí suele estar más relajado, suele estar más tranquilo. Durante el Gran Premio es mejor dejarle en paz. Agárrate, un piloto de Fórmula 1 de forma promedio tiene 6 horas de apariciones con los medios. Aparece a los medios el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, antes, durante, después de la carrera. Y los jueves, generalmente, no en todos los circuitos, pero sí en muchos, en el de España se hace, en España se hace una cosa que se llama el pit walk. ¿Qué es el pit walk? Y es que el pit lane, que es esa calle donde los coches aceleran para introducirse en la pista y donde vuelven y paran y cambian los neumáticos, el pit lane, la línea de pit, que es una recta paralela a la recta principal,
donde tienen que decelerar el coche, no pueden correr a la misma velocidad que en la pista, pues ahí los jueves, durante un par de horas, dejan entrar. Entonces, pues cualquier aficionado que haya pagado la entrada, pues llega allí y está pues a 3-4 metros de los coches, de los mecánicos, los ve trabajar. Los pilotos salen, se hacen fotos, se hacen selfies, firman autógrafos, firman postales, firman pósteres que los pagan los equipos. Y ahí sí puedes tener un hueco donde hacerte un selfie con los pilotos. Yo, que soy periodista, voy a las carreras desde el año 1988, hace 35 años, y jamás me he hecho un selfie con un piloto, porque eso es cateto, es poco profesional y es propio de ser un fan y no un profesional, que como se manda. Eso me parece, los que se hacen eso, generalmente los periodistillas que quieren estar ahí y hacen eso, al año siguiente se pueden encontrar sin el pase. Tú no estás. Bueno, y como una rueda de prensa, esto es, el protocolo está muy claro. Una rueda de prensa la da Carlos Sainz porque tiene que decir cómo le ha ido con el Ferrari durante 10 minutos con la prensa española, 10 minutos con la prensa inglesa y 10 minutos con los medios audiovisuales. Son 10 minutos, ¿eh? Y los 10 minutos te tienes que levantar. Tú al acabar los 10 minutos te levantas con una gorra y dices, oye, Carlos, fírmame. Te coge el tío la FIA, te coge de la oreja y te lleva hasta la puerta. Te dice, como vuelvas a hacer esto, te quitamos el pase. Y yo he visto llevarse a un tío a empujones a la puerta, un tío que era periodista, con un pase, arrancarle el pase del pescuezo y llevarlo a empujones hasta la puerta y decir, fuera. Y el resto del día, es que tengo dentro el ordenador. Pues te jode, que te lo saque un colega. Son muy serios, ¿eh? Y te voy a hacer una pregunta para acabar. Claro. Contéstame lo que pienses y rápido. Sí, adelante. ¿Quién crees que va a ganar este año el título y quién o cuándo, la palabra sería cuándo, o sí, cuándo o sí, si crees que Sainz va a ser campeón del mundo? Mira, yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí que sé es lo que podría ocurrir. A mí se me dan mal casi todo. La Fórmula 1 es muy compleja. Es muy compleja desde el punto de vista del observador. Hay marketing, hay negocio, hay política, hay deporte, hay pilotos, hay manejo, hay tecnología, hay dinero, hay chicas, hay de todo. Hay de todo. Y además se puede hablar de todo ello. Yo tengo un amigo que el tío ve un piloto caminando y dice, ese tío es capaz de hacer Suzuka en 1.33. Ostras, ¿cómo se hace eso? Pues porque el tío lleva 35 años analizando a pilotos y lo sabe, de verle hablar, de verle caminar. Hay tipos que ven una tabla de tiempos y dicen, este coche viene aquí, este coche no funciona en las curvas, este coche no está. Yo torpeo muchísimo. Pero hay un par de cosas que se me dan bien. Uno es explicar, se me dan bien 3 cosas, básicamente. Llevar a la gente a los sitios. Soy un narrador de escenas que, bueno, tiene cierta aceptación en ese sentido. Segundo, se me da bien explicar fácil cosas complejas. Y tercero y último, se me da bien saber qué va a ocurrir. Me han querido fichar en un par de ocasiones casas de apuestas porque siempre adivino cosas. Yo no adivino nada. Yo no soy la bruja Lola, ni Rapel ahí con las gafas boca abajo, esas que llevaba y tal. No. Yo sé leer las tendencias. Si un equipo tiene el presupuesto más alto, tiene a los mejores técnicos, tiene a los tíos más expertos, tiene al mejor piloto y tiene un túnel de viento nuevo y un simulador que no tiene nadie, pues esos tíos van a ganar. Ya está. Entonces, mira, te voy a poner un mal ejemplo que me van a querer apedrear mucha gente. Alpine este año no ha hecho grandes inversiones. No ha contratado ingenieros de campanillas. No tiene un túnel de viento nuevo. No tiene un simulador acojonante como se acaba de comprar Ferrari. McLaren se está haciendo un túnel de viento nuevo ahora. Pues con los mismos mimbres va a tener los mismos resultados. Lo siento mucho. Pero así es como funciona. Tú si tienes lo mismo y haces lo mismo, pues vas a llegar al mismo sitio. No vas a mejorar en mucho ni vas a empeorar en tanto. ¿Me estás diciendo, por tanto, que Sainz quizá acabe siendo campeón del mundo? Bueno, está en el sitio para poder serlo. Yo no sé si lo va a ser. Mira, Ferrari generalmente lo que hace es que suele trabajar, generalmente, y de forma tradicional suele trabajar para un piloto. Entiendo que a día de hoy Sainz está bastante mejor de lo que la gente cree, tiene un valor extraordinario dentro del equipo, le adoran porque es un analista fantástico, mejor
que Charles Leclerc. Charles Leclerc es más rápido que Carlos Sainz. Es un piloto más, no quiero decir la palabra primario, es más racial, más puro, más auténtico. Tiene velocidad dentro. Velocidad que no tiene Carlos Sainz, pero Carlos Sainz tiene una capacidad de análisis extraordinaria y una capacidad global de entender las cosas muy buenas. Si tú tuvieras que decir quién va a ser campeón del mundo hoy en Ferrari, va a ser Leclerc. Pero si Leclerc falla por alguna razón, Sainz va a estar ahí y va a estar muy, muy cerca de él, sin duda alguna, por otro camino, por otra serie de elementos de juicio. ¿Va a ser campeón del mundo este año? No sé, no creo. Y ¿Cuál este de los dos va a año, ser? ¿Max Verstappen o Leclerc? Pues depende un poco de la evolución de los coches, porque están muy, muy parejos. Me gusta mucho lo que está ocurriendo este año. y ¿no crees que puede ser Hamilton el campeón? No, ¿No? no. ¿Por qué razón? Pues porque el coche que tiene una serie de problemas que son malos de arreglar. Esto cuando lo dije, después de la primera carrera lo dije y alguien me dijo, pero imbécil, ¿cómo dices eso, gilipollas? Digo, mira, yo digo eso porque es lo que pienso. Si no te importa, déjame que diga lo que pienso. Y el razonamiento es sencillo. Hamilton es un piloto fantástico, de esto no tengo nada que dudar. Tiene cosas mejores, tiene cosas peores. Pero con independencia de que puede que su ciclo haya terminado, de que vaya en decadencia, de que se dedique más a mucho selfie y todo esto, la clave no está en él, está en el coche que tiene. Mercedes este año llevan ganando 8 años seguidos, me parece. Tienen un exitazo, una racha increíble. Pero siempre son ciclos que empiezan y acaban. Aguantar un ciclo más de 5 años es muy complicado, súper complicado. Ahora ha habido un cambio de tecnología, de reglamentación muy potente, y es el momento perfecto no para que ellos decaigan, sino para que otros se espabilen y saquen algo nuevo. Eso es lo que yo creo que ha ocurrido en Ferrari y en Red Bull, y Mercedes pues se ha quedado un poco con el pie cambiado, básicamente por 2 o 3 pequeñas razones. Uno, el cambio reglamentario. 2, se le ha ido un montón de gente, de cargos medios, que son los que realmente hacen los coches. Y tercero, tienen un problema con el motor. Si te fijas en la tabla, los equipos que tienen motor Mercedes van peor que el resto. ¿Por qué van peor que el resto? O van peor que otros años. Estamos hablando de Williams, de Aston Martin, de Mercedes y ¿quién más queda por ahí? Y de McLaren. McLaren está muy bien este año. ¿Por qué van peor? Porque este año se les ha atragantado, a ese motor en concreto, se les ha atragantado un elemento novedoso. Hasta el año pasado la gasolina era, por normativa, una gasolina más o menos con mayor pureza, pero derivada de la gasolina comercial. Tú le podías echar la gasolina de un Fórmula 1, se lo podías echar a un coche y el coche andase. Y le podías echar a un Fórmula 1 gasolina de la Repsol de tu calle, se la podías echar y el Fórmula 1 también andase. Bueno, más o menos. Pero ahora llevan un 10% de etanol para ser más ecológicos. El año 2026 va a ser completamente gasolina sintética, gasolina sacada pues del aire, del CO2 del aire, y sacada de biomasa no alimenticia y de 3 o 4 elementos. Va a ser gasolina sintética, que no sea de los hidrocarburos. Eso contamina como un 60 o 70% menos. Quieren que los coches no contaminen y decírselo al mundo. Y este año llevan un 10% de etanol. Pues a los motores Mercedes se les ha atragantado el etanol. No corren igual, corren menos. Don Virutas de Goma, don JM Zapico, la verdad que un placer escucharte siempre, un auténtico enciclopedia, una enciclopedia, y por cierto, como era obvio, quien tenía razón sobre quién era el ganador era don Zapico, porque en ese año ganó Hamilton. ¿Algo que añadir? Y Sí, por cierto, sí, antes sí, recomendarte. Sí. Sí, por favor, mira, el otro día puse un tuit que tuvo muchas impresiones y tuvo mucha respuesta de gente que entiendo que interpretó mal. Mira, los equipos de Fórmula 1 hacen muchas cosas promocionales. Se van a nadar con delfines, se hacen cosas con motos de agua, llevan Fórmulas 1 a la playa, se tiran en tirolina o desde un avión en paracaídas. Eso no tengo nada que discutir. Esas son sus empresas, que hagan lo que les parezca. El otro día los chicos de McLaren hicieron con James Corden, el tipo este americano que hace un karaoke en un coche, no sé qué, se llevó a los 2 pilotos de Fórmula 1, a Daniel Ricciardo y a Lando Norris, y los vistieron de una forma, vamos a dejarlo, llamativa. Se les veía el ombligo, las mangas cortadas, con muchos corazoncitos y con muchas cosas por la camisa. Entonces Virutas dijo, mira, esto me da igual, me da exactamente igual.
Pero esto en tiempos de Ron Dennis no hubiera ocurrido. Facha, carca, casposo, machista, heteropatriarcal, ultraderecha, no sé cuánto. Digo, a ver, que me da igual, que hagan lo que les parezca. Pero os explico para que lo entendáis. Ron Dennis era un tipo que cuando pasaba por un pasillo de su factoría miraba hacia el techo para no ver el suelo, porque el múltiplo de los azulejos de su pasillo no eran exactos, no eran 4 azulejos, eran 3,5, y aquello lo ponía negro, hasta el punto tal de que la factoría de coches de calle que hizo después la construyó en base al número exacto de azulejos que había en el suelo. Eso es una psicopatía del perfeccionismo, ¿eh? Eso es una taradura. Segundo, tenía el tío azulejos en el tejado de la factoría para que les diera el sol, para que cuando se les rompieran los que dieran al suelo, tuvieran el mismo grado de desgaste cromático que los que estaban instalados. El tío montó en su casa, montó un jardín, y el jardinero le dijo, venga, echa a andar el jardín, que quiero verlo. Y hace aquello, los aspersores. Pero se da cuenta de que según va llegando el agua a los aspersores, empiezan a echar agua. Y dice el tío, no, eso está mal. El jardinero dice, ¿qué es lo que está mal? Dice, que no empiezan todos a la vez. Y dice, bueno, es que cuando sale el agua, llega el agua y dice, no. Tienes que hacerme unos aspersores que todos echen el agua al mismo tiempo. Y tuvieron que levantar el jardín entero y montar unos sistemas de bombeo específicos para que aquello y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, me da igual que se pongan lo que les parezca, como si quieren ir en tanga a las carreras, me da igual. Pero en el tiempo de Ron Dennis, esto era tan riguroso, tan serio. A Fernando Alonso le cortó la melena, si no, no se subía en su coche. ¿Por qué? Tenía que ir como un marine. Tenía prohibidas las melenas en su equipo. No había ni un mecánico con melenas. Y las barbas, cuidadito. ¿Cómo que barba de 3 días? No. Afeitado y se te echa. No, te echaba del sitio. Entonces, mira, Ron Dennis no hubiera permitido eso porque el tío era muy serio, muy estricto con la imagen de su gente. Hiper estricto. De hecho, me recuerda todo lo que estás diciendo de Ron Dennis a muchas anécdotas de Steve Jobs. Steve Jobs era tremendamente... Steve Jobs era aburridísimo comparado con Ron Dennis. Ron Dennis, pues vamos a ver, si te empiezo a contar cosas de Ron Dennis, tenemos para otro día, pero eran todas sus manías y sus fijaciones con la imagen que se proyectaba del equipo. Mira, te voy a contar alguna anécdota de Steve Jobs. Se cuenta que Steve Jobs, por ejemplo, su padre adoptivo, hacía muebles. El indio que tiene un restaurante. Sí. No, su padre creo que era de origen armenio. Bueno, no, el auténtico, el que lo acogió. Su padre biológico creo que era de Siria. Origen libanés. Sirio-libanés, sí, bueno, de Oriente Próximo. Ajá. Y su padre adoptivo, que repito, creo que era armenio, le gustaba la ebanistería, hacer muebles. Y le pregunta Jobs a su padre, oye, pero ¿por qué estás haciendo también la parte de atrás del mueble que va a ir contra la pared y nadie lo va a ver? Pero lo veo yo. Y dice, no, dice, porque hay que hacerlo perfecto. Y además, hay diferentes formas de cómo se desarrolla la anécdota, pero una de ellas es algo así como, porque alguna vez en el futuro alguien le dará la vuelta al mueble y se dará cuenta que si incluso esa parte está bien, como está lo que se ve delante, ¿no? Sí. Y era, de hecho, intentaba hacer lo mismo dentro de los ordenadores, los primeros que se montaban, que nadie iba a abrir un ordenador porque los primeros ordenadores no tenían nada que ver con los actuales. Quería que todo fuera por dentro también perfecto. Por fuera, sí. Y era capaz hay una anécdota también de lo que era capaz, que entiendo que Ron Dennis, en su caso, sería similar o peor, cuando un ingeniero les decía que esto no se puede hacer. Hay un momento en el que están desarrollando, creo que es un prototipo del iPod, y dice que... ¿Lo de la pecera? Sí, le dice, oye, esto es demasiado grande. Y dice, no hay espacio. No hay espacio. Físicamente no se puede reducir. Lo cogió, lo tiró en la pecera, salieron burbujas y dice, dijo, ahí sí. hacerlo más pequeño.
Entiendo que Ron Dennis tiene que ser debía ser esa clase de persona, ¿no? Cogía y echaba a la gente como no fueran allí, echaba despedido, si no iban con el uniforme completo. Bueno, entonces esto se entiende muy mal porque parece como si, pero tú quién eres para decir esas cosas. Es que en ese tiempo el rigor, el cuidado de la imagen, esto no se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque no es serio. Esto no es serio para sus ojos. Cuidado, no para mí. Como si quieren ir de tanga, me da igual. No tengo ningún problema. Pero no entraba en sus patrones visuales, estéticos, éticos, incluso dentro del propio equipo. Zapico, Virutas de Goma. Bueno, podéis encontrar todos sus libros en Amazon, o gran parte de ellos. La verdad, no hay pérdida. Podéis seguirlo, Virutas de Goma, en Twitter. Tampoco hay pérdida. Buscáis Virutas de Goma, os va a aparecer una cuenta. Virutas F1. Virutas F1. Bueno, sí, pero si buscáis Virutas de Goma os va a aparecer también. Virutas F1 es directamente si lo escribís en Twitter. Sí. Un placer, como siempre. La verdad que muchísimas gracias por haber venido y por haber sido el primer invitado de este nuevo canal de YouTube. Es un honor haber estado contigo, Jordi, para que sabes que siempre disfruto un montón de tu charla y siempre me terminas sacando cosas que no te quiero contar, pero no. Bueno, eres un amigo, ¿no? Algún día espero que cuentes la anécdota de José María García, pero bueno. Pronto. Un abrazo a todos. Hasta el siguiente programa.